Buenos días, América Latina, buenas tardes, España zurda y plurinacional. Empezamos el noticiario de hoy en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha instado a la Unión Europea a no repetir los errores del pasado. Efectivamente, Iván Gil, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, ha pedido al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que no traten de buscar un Guaidó 2.0 en el principal candidato opositor, Edmundo González. Después de que Borrell mostrara su respaldo a Edmundo González, el canciller Gil, a través de una publicación en su cuenta de difusión de Telegram, ha recordado que Borrell ya fracasó una vez cuando trató de alentar al gobierno falso de Juan Guaidó en 2019. Gil ha reiterado que la Unión Europea tendrá la derrota pintada en la frente nuevamente si continúa la senda de un Guaidó 2.0. Mientras tanto, desde Brasil, el principal asesor del presidente Lula, Celso Amorim, ha propuesto repetir las elecciones presidenciales de Venezuela tras una reunión del gabinete de... La sugerencia que trasladó Amorim es la de hacer una especie de segunda vuelta en Venezuela, a pesar de que el Tribunal Electoral no ha emitido una resolución sobre las actas. Esta propuesta desde el gobierno brasileiro ha provocado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya tenido que salir al paso y pedir calma y cordura a sus homólogos de Colombia y de Brasil, Gustavo Petro y Lula da Silva. En las mañaneras, el presidente AMLO ha transmitido cautela hasta que el Tribunal Electoral venezolano publique la resolución sobre las actas electorales. Porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral, porque todavía está en proceso. Creo que el viernes de esta semana van a resolver sobre actas, ¿sí?, y sobre los resultados. Entonces vamos a esperarlos. Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comparecido en el Senado en una comisión para explicar el comportamiento y las decisiones del gobierno en cuanto a las elecciones en Venezuela. Desde allí, el ministro ha reiterado la posición del gobierno de exigir la publicación de las actas, una postura consensuada con sus homólogos europeos. Y se pide a las autoridades venezolanas que hagan públicas cuanto antes todas las actas con el fin de garantizar la total transparencia e integridad del proceso electoral. Una verificación esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano. El ministro Álvarez ha cargado contra el PP por difundir bulos sobre la acción del gobierno respecto a Venezuela, argumentando que dieron refugio al golpista Leopoldo López en su embajada. Quiero rechazar y denunciar desde el inicio de esta comparecencia los bulos y falsedades que han vertido dirigentes del Partido Popular desde el 28 de julio sobre la actitud y la posición del Gobierno al respecto. Conviene recordar que fue este Gobierno el que tomó la decisión histórica de otorgar permisos de residencia y trabajo de los que se han beneficiado más de 100.000 venezolanos y venezolanas desde 2018, desde la llegada del presidente Sánchez al Gobierno, entre ellos Leopoldo López, que pasó 18 meses con este Gobierno en nuestra embajada en Caracas. En fin, el ministro también se ha pronunciado sobre la labor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, afirmando que la valora y aprecia, pero no ha querido aclarar si ha mantenido contactos con él. Por su parte, el Partido Popular insta al ministro Álvarez a dimitir si no reconoce la autoproclamada victoria de la oposición venezolana. El gobierno hoy debe y debería hacer un ejercicio para reconocer la rotunda victoria de Edmundo González el 28 de julio. Ahí es donde le queremos ver, que lo reconozca, porque entonces tendrá que manifestar si está del lado del régimen de Maduro, del fraude electoral, o si está del lado de la mayoría que eligió que el presidente legítimo sea Edmundo González. Cabe recordar además que estas actas no son exigibles por parte de ningún gobierno o agente ajeno a la propia Venezuela, por la intromisión en términos de soberanía que esto implicaría. La única obligación que tiene el CNE es la publicación desglosada en mesas, no las actas individuales. Ahora nos vamos hasta México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que no se reunirá con el presidente argentino Javier Milei en su visita al país. Milei tiene previsto aterrizar el 24 de agosto en Ciudad de México para participar en la cumbre ultraderechista Conferencia de Acción Política Conservadora. Esta será la segunda vez que Milei visite México para acudir a una cumbre de la CEPAC, que reunirá a líderes conservadores y ultraderechistas de todo el mundo. En las mañaneras, AMLO ha señalado que aunque todo el mundo es libre de viajar donde quiera, sus diferencias con Milei son evidentes.
No coincido con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido pues muy hospitalario, fraterno y respetuoso. Viajamos ahora hasta la frontera entre Rusia y Ucrania. Tras la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, que ha abierto una nueva fase en la guerra, el gobierno de Zelensky ha reclamado a sus socios que le permitan atacar a lo más profundo de Rusia. El portavoz de la presidencia ucraniana ha reivindicado la legitimidad de su país para atacar territorio ruso y ha pedido a sus socios que pongan fin de manera definitiva a las prohibiciones sobre el uso de misiles. Así lo ha expresado la autoridad ucraniana en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, en el que señala que esto es una guerra sin reglas y que la ofensiva requiere de muchos misiles. Por su parte, las autoridades rusas confirman que las tropas ucranianas han logrado tomar alrededor de 30 localidades en su ofensiva. La escalada bélica sigue tensionándose y para mantener el régimen de guerra alguien tiene que alimentarlo. El jefe del Estado Mayor de la Defensa ha anunciado que España mantiene su compromiso con Ucrania y que el gobierno tiene la intención muy clara de continuar su apoyo. Un apoyo que, traducido a régimen de guerra, es la adquisición de material bélico que posteriormente se entregará al gobierno de Zelensky, porque la guerra no se alimenta sola. En una entrevista en el periódico La Razón, el GEMAD ha explicado que lo que está haciendo actualmente es comprar material de nueva fabricación y asegurar que las industrias sean capaces de producirlo y entregarlo en tiempos que necesita Ucrania. Dejamos por ahora Ucrania, pero seguimos en clave régimen de guerra. Estados Unidos ha aprobado la venta de más de 20.000 millones de dólares en armas a Israel. En el paquete militar que ha aprobado el Departamento de Estado estadounidense se incluyen aviones F-15, misiles y cartuchos para tanques y morteros. Como ha expresado la periodista Olga Rodríguez, esta es una de las ventas de armas más importantes a Israel en la historia de Estados Unidos y que tiene como objetivo aumentar la capacidad militar israelí a largo plazo. Esta noticia llega un día después de que la administración Biden confirmara ayer el envío de 6.500 municiones al Estado genocida, a pesar de que continúa la matanza de civiles en Gaza. El gobierno de Biden desoye así los llamamientos de la sociedad civil que cada vez más piden hacer efectivo un embargo de armas al gobierno de Netanyahu. Este envío, valorado en $262 millones, contiene munición de ataque directo conjunto que se emplea para hacer más precisas las bombas no dirigidas. Acabamos en Noticias Básicas de hoy hablando de vivienda, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la población joven en España. Según datos del informe Observatorio de Emancipación publicado por el Consejo de Juventud de España, los alquileres absorben prácticamente la totalidad del salario de los jóvenes. Alrededor del 90% del salario de los jóvenes de entre 16 y 34 años se destina a pagar el precio del alquiler, una cifra dramática que pone de manifiesto la magnitud del problema de la vivienda en España. Acrecentando este problema ha contribuido el aumento desproporcionado de los precios del alquiler, que alcanzaron una cifra récord en diciembre del año pasado. Efectivamente, en esas fechas el precio promedio se elevó a 968 euros al mes, un 10% más que el año anterior. Los desorbitados precios hacen que hasta un 83% de las personas jóvenes sigan viviendo en casa de sus familiares sin poderse independizar. Y esto a pesar de estar laboralmente en activo. 7 de cada 10 personas jóvenes que trabajan en España siguen sin independizarse. Mientras la edad media europea se sitúa en los 26,3 años, en España se eleva a los 30,4 años. Esto es todo por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv, que les necesitamos para seguir informando cada día. Mañana más y ya veremos si mejor. Sean felices.